Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter, el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes y todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a abordar con nuestro invitado en el día de hoy. Precisamente ya contamos con la presencia del doctor William David Calderón Aguilar, trabajador social de la Universidad Industrial de Santander, y un tema perentorio que también tiene que ver, a su vez, como presidente de la Asociación Santandereana de Cannabis en el departamento de Santander. Pues doctor William, bienvenido aquí a través de Guanevisión Magazine de Noche. Bueno, muchísimas gracias, Luis Eduardo, por la invitación. A ver, decíamos esta cámara precisamente, es un tema que a veces se estigmatiza, que a veces se deforma, en fin, cuando hablamos precisamente del cannabis, cuando hablamos del cáñamo, cuando hablamos de la marihuana, en fin, son temas que vamos a abordar precisamente detalladamente con nuestro invitado. Pero ¿de dónde a cuándo precisamente, antes de entrar a detallar todos esos temas, la asociación, cómo nace, para qué nace, cuál es el objeto social, en fin? Bueno, la Asociación Cannabis Santander fue creada en el año 2018. Digamos que esta asociación se creó con el objetivo de poder desarrollar un apoyo a la industria del cannabis y del cáñamo aquí en el departamento de Santander. Sin embargo, hay un precedente, y es que desde el año 2013 se viene trabajando con un grupo de personas para que, digamos, que se pueda apoyar todos esos esquemas productivos, tanto de la parte medicinal como la parte industrial, y por otro lado, también la defensa de los usuarios de la planta de cannabis. Entonces, desde el año 2013 se venían haciendo intentos por desarrollar una propuesta asociativa, y digamos que en el año 2018 ya se pudo llevar a cabo, se pudo hacer realidad. Y pues bueno, digamos que a partir de ahí ya hemos venido desarrollando procesos mucho más organizativos, mucho más impactantes en el ámbito de la pedagogía, y lo que queremos es seguir con esta asociación desarrollando, por ejemplo, diferentes acciones que muestren las diferentes propiedades y beneficios de la planta del cannabis y también del cáñamo. Es decir, cuando hablamos de esta asociación, pues hay, tengo entendido, pues una cadena, ¿no?, de los que intervienen en estos productos y que lógicamente hacen parte de la asociación. Claro que sí. Digamos que la asociación a partir del año 2018 empezó a desarrollar un proceso de fortalecimiento de la cadena productiva del cannabis y del cáñamo aquí en Santander. Entonces, para eso convocamos a los empresarios que ya tienen licencia para poder cultivar o transformar el cannabis, y con ellos empezamos a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander para consolidar el Comité Departamental de la Cadena Productiva del Cannabis y del Cáñamo de Santander. Con esto lo que queremos es que precisamente los empresarios puedan encontrar una herramienta para apoyar sus procesos productivos, para encontrar más fácilmente alianzas estratégicas, para encontrar mucho más fácilmente estrategias de tipo comercial que les pueda permitir sacar adelante sus procesos productivos y comerciales. A ver, uno de los objetivos también precisamente con este tema pues es la parte pedagógica, ¿no? Oímos hablar del cannabis, oímos hablar del cáñamo, oímos hablar de la marihuana, específicamente cada uno de ellos, ¿qué podemos decir detalladamente? Bueno, digamos que en cuanto al cannabis, el cannabis es una planta la cual se enfoca en producir flores,
o inflorescencias. Estas inflorescencias, al transformarse, digamos que tienen propiedades de tipo medicinal. Entonces, con el cannabis se puede generar, por ejemplo, productos como cremas, como aceites, fórmulas magistrales, macerados, para tratar diferentes tipos de trastornos o enfermedades. Ahora, con el cáñamo digamos que en su fisiología se encarga de producir más que flores, producir los tallos y las ramas, y con esos tallos y ramas se pueden desarrollar procesos productivos para generar papel, para generar bioplástico, para generar biocombustible, material para bioconstrucción, fibra, entre otros aspectos. Y ahora, la marihuana, digamos que es un nombre informal que se le ha dado a lo largo de la historia al cannabis, pero cannabis y marihuana son lo mismo. Son sinónimos. Sí, claro que sí. A ver, y otro de los que tiene que ver con estos temas, pues cuando hablamos precisamente de lo recreativo, ¿no? Cuando hablamos de lo industrial y hablamos de lo medicinal, también hablemos de eso específicamente. Bueno, digamos que el cannabis para la parte medicinal puede llegar a funcionar y a tratar varios tipos de trastornos y dolencias, ¿sí? Digamos que el cannabis tiene más de 500 sustancias o componentes químicos, y dentro de esos componentes hay unas moléculas que se llaman los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides. Entonces, los cannabinoides ayudan a que las personas puedan encontrar, digamos que, alivio o tratamiento para diferentes tipos de enfermedades a través de un sistema que tenemos todos los seres humanos que se llama el sistema endocannabinoide. Entonces, digamos que este sistema endocannabinoide ayuda mucho a regular el metabolismo de las personas y también contribuye con la homeostasis. Entonces, digamos que a nivel medicinal, el cannabis es una sustancia que puede ayudar a tratar varios tipos de trastornos o enfermedades. El cannabis tiene, por ejemplo, propiedades antiinflamatorias, reduce muchísimo el dolor, también reduce la ansiedad, el estrés, la depresión también la reduce. Y digamos que de una u otra manera, cada cannabinoide tiene una función específica en X o en Y patología. Entonces, por eso es muy importante que en el tema del cannabis medicinal pueda, digamos que, haber un control estricto para que la persona que tiene X o Y patología pueda acceder a través de una consulta médica, pueda acceder a un medicamento especial para tratar. Es decir, medicado, de acuerdo a la dosis, de acuerdo a la patología, en fin, ¿no? Exactamente, sí. Entonces el médico lo que te va a generar es una fórmula magistral. A través de una fórmula médica, tú con esa fórmula magistral la presentas en una farmacia que esté autorizada para la producción de cannabis medicinal, y allí el ingeniero químico, de acuerdo a tu fórmula magistral, va a prepararte el medicamento. Voy a ponerte un ejemplo. Digamos que tú sufres de reumatismo, entonces tú vas al médico, el médico te da una fórmula magistral, tú la llevas a la farmacia y el químico farmacéutico te prepara una crema con una concentración específica de cannabinoides para tratar tu reumatismo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a otra persona que tiene otro tipo de enfermedad. Decir, doctor William, no necesariamente hay un medicamento genérico. No. Es de acuerdo precisamente a las falencias de esa patología, de acuerdo pues la dosis, los ingredientes, los que se preparan ahí mismo, ¿no? Así es, sí. El cannabis realmente es una medicina personalizada. Entonces, digamos que cada genética de la planta de cannabis o cada variedad tiene un porcentaje específico de cannabinoides, de terpenos y flavonoides, y digamos que esa concentración específica va a servir para tratar
cierta patología, ¿sí? Ahora, hay otras variedades que tienen otra concentración diferente de cannabinoides, de terpenos y flavonoides, y esas variedades sirven para tratar otro tipo de enfermedades. Es decir, que el cannabis es una medicina personalizada. Y ya, pero también hay algunos productos que ya están genéricos, es decir, por decir algo para migraña, para algo en específico, ¿hay que se pueden conseguir en el mercado? Sí, sí, digamos que aparte de ser una medicina Sin que sea personalizado, pero de pronto genérico. también hay algunos productos ya estandarizados que, por ejemplo, ayudan al tema de reducir el dolor, al tema de desinflamar, y pues eso se pueden conseguir en el mercado. Tú los puedes conseguir ya en farmacias que estén autorizadas para vender productos derivados de cannabis. ¿Y esos productos en venta libre o necesitan la formulación, necesitan la parte médica? Sí, realmente necesita una formulación médica para que la persona pueda acceder a ese tipo de productos, porque pues digamos que el cannabis tiene dentro de sus moléculas, tiene por ejemplo una en específico que se llama el THC o el tetrahidrocannabinol, y esta es la molécula que produce la psicoactividad en las personas. Entonces es muy importante que las personas que vayan a acceder a un medicamento de cannabis puedan tener, digamos, la oportunidad de ir a un médico que sepa del tema para que le haga una formulación específica y que no le vaya a generar ninguna contraindicación. ¿Qué falencias en este momento cuando hablamos de las patologías se viene aplicando a través de este proceso, lógicamente, del laboratorio, a nivel de medicamentos, a través de este producto, generalizados o personalizados? Bueno, mira, por ejemplo, ahorita hay muchos productos a nivel medicinal que sirven para tratar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, como el Parkinson, como el síndrome de Tourette. Entonces, aquí el cannabis tiene una función neuroprotectora, es decir, que evita que se siga degenerando el sistema nervioso central. Por ejemplo, en este caso es muy efectivo para ese tipo de patologías. Hay, por ejemplo, también estudios que están comprobando que el cannabis ayuda no solamente a tratar personas con cáncer, sino que también lo que hace es detener el avance del cáncer, ¿sí? Entonces, digamos que lo que hace el cannabis es inducir a la célula cancerígena a entrar en un proceso celular que se llama la apoptosis, y la apoptosis significa muerte celular. Entonces, si bien es cierto que el cannabis de una u otra manera no cura el cáncer, sí puede ayudar a frenar su expansión. Entonces, pues bueno, eso es un beneficio realmente para las personas que tienen ese tipo de patologías. Podríamos decir es terapéutico y en cierta forma curativo o estancar ese proceso que trae degenerativo de alguna patología. Claro, claro que sí. Por ejemplo, volvamos al tema del cáncer. Las personas que sufren de cáncer y que les hacen, por ejemplo, quimioterapias, a ellos les da mucho mareo, náuseas, dolor intenso, pierden el apetito y también les da mucho insomnio. Entonces, por ejemplo, el cannabis, aparte de ayudarles a frenar la expansión de esa patología, el cannabis también les ayuda con el tema del dolor, les reduce el dolor. El cannabis les ayuda a recuperar el apetito. El cannabis les reduce las náuseas y el cannabis también les ayuda a mejorar el tema del sueño, porque el cannabis tiene también propiedades narcotizantes, es decir, que ayudan a que las personas que sufren de insomnio puedan conciliar mucho más fácil el sueño. Bueno, eso es la parte medicinal. Cuando hablamos precisamente en la parte industrial, ¿a qué también hacemos referencia, a grosso modo? Bueno, digamos que en la parte industrial hay diferentes tipos de subproductos que se pueden sacar del cáñamo. Después de todo el proceso de extracción de las sustancias, qué sé yo, ¿no? Sí, digamos que el cáñamo lo que se le extrae son las fibras. Entonces, con esas fibras se puede, por ejemplo, desarrollar papel, podemos desarrollar bioplástico, podemos desarrollar tela, podemos desarrollar fibra,
podemos desarrollar también aceite de las semillas del cáñamo y digamos que este tipo de productos o insumos están siendo utilizados ya en varias partes del mundo como un reemplazo de otro tipo de materiales. Por ejemplo, en algunas partes del mundo, incluyendo aquí en Colombia, se ha prohibido el plástico de un solo uso porque es un elemento que contamina muchísimo el medio ambiente. Entonces, una de las propuestas que se están desarrollando en diferentes partes es desarrollar o papel a base de cáñamo o bioplástico con cáñamo, porque son materiales que son biodegradables y que también son rentables en su producción, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el cáñamo está siendo como un reemplazo de varios materiales o insumos de tipo industrial en el mundo. Hoy que hablamos de descontaminar y qué mejor, ¿no?, que a través de esos productos. A ver, doctor William, precisamente cuando hablamos de la asociación, pues tengo entendido que aglutina a cultivadores, a quienes transforman materias primas y en esa cadena productiva y a que comercializa, ¿no? O sea, son elementos que lógicamente están integrados en esta asociación de cultivadores del cannabis. Claro que sí. Digamos que la asociación lo que quiere es precisamente fortalecer todos los procesos productivos del sector del cannabis y del cáñamo aquí en Santander. Entonces nosotros, por ejemplo, a partir del año 2021 tuvimos un reconocimiento por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento y digamos que con esto estamos tratando de que los empresarios tengan más oportunidades de apoyo por parte del Estado. También estamos desarrollando, por ejemplo, capacitaciones para que los empresarios optimicen sus procesos productivos. Estamos también desarrollando ruedas de negocios a nivel nacional para que los empresarios también puedan encontrar oportunidades para comercializar sus productos no solamente aquí en el país, sino también en el exterior. Y estamos facilitando también el desarrollo de alianzas estratégicas para que los empresarios puedan, digamos, encontrar insumos mucho más fácil, puedan acceder a consultorías mucho más fácil también y mucho más económicas, y que puedan, digamos, que ir mejorando sus procesos productivos. ¿Cómo está Santander y usted como presidente de esta asociación en Santander comparado con otras regiones? En toda la cadena productiva, el cultivo, la transformación de las materias primas, hasta la misma comercialización. ¿Cómo estamos? Bueno, digamos que aquí en Santander tenemos algunas ventajas. Por ejemplo, el Comité Departamental de la Cadena Productiva hace parte de un comité ya a nivel nacional que se llama el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis y del Cáñamo. Estamos trabajando con 7 departamentos diferentes para poder consolidar una propuesta nacional, pero específicamente aquí en Santander, digamos que hay más que todo procesos de cultivo, de transformación, no existen aquí en Santander, y digamos que la mayor parte de empresarios que tienen sus cultivos en invernaderos están ubicados en la Mesa de los Santos, ¿sí? Sin embargo, pues también hay productores en lugares como Lebrija, como Barichara, como San Gil, como Suaita, pero la mayoría de empresas licenciadas en Santander se encuentran en la Mesa de los Santos. Nosotros, digamos que a nivel de departamento estamos desarrollando también y estamos aportando a los procesos productivos del cannabis y de cáñamo en el país. Sin embargo, tenemos que reconocer que departamentos como Antioquia o departamentos como Cundinamarca llevan una ventaja, entendiendo que allí hay más concentración de empresarios con licencias y también hay más apoyo en dichas regiones. Es decir, aquí en Santander estamos en esa etapa del cultivo, más no de pronto del trabajo investigativo de laboratorio, de transformación de materia prima. ¿Es eso que con algunos laboratorios o es en otros departamentos donde se lleva a cabo esta etapa? Realmente digamos que los procesos de cultivo se llevan a cabo aquí en el departamento.
y las materias primas se llevan a otros lugares para que allí sean transformadas en los laboratorios, ¿sí? Sin embargo, pues ya después de transformada, por ejemplo, aquí hay lugares en el departamento en donde se puede acceder a ese tipo de productos ya transformados para uso medicinal. ¿Qué nos falta para suplir todo eso? Es decir, tener toda la cadena productiva, en este caso particular en el departamento de Santander, el cultivo, el procesamiento, la investigación, en fin, todo lo pertinente hasta tener en el mercado estos productos. Bueno, en cuanto al tema de transformación, digamos que lo que hace falta es que haya una inversión aquí en el departamento y, por ejemplo, lleguen empresas a invertir en el tema de transformación, porque si bien es cierto que hay empresas invirtiendo en el área de cultivo, digamos que las materias primas, como lo dije anteriormente, son llevadas a otros departamentos. Entonces, por ese lado hace falta, digamos, más inversión. Ahora bien, por el lado de la investigación, actualmente se está trabajando conjuntamente con la Universidad Industrial de Santander para desarrollar procesos investigativos tanto con el cannabis como con el cáñamo. Entonces, ahorita en este momento estamos en proceso de planificación, pero sí ya hay una apuesta en la investigación en torno al cannabis y el cáñamo aquí en el departamento. Me habla, doctor William, precisamente de cerca de 8 departamentos. Están inmiscuidos, hacen parte a través de no sé qué ente del Ministerio de Agricultura en estos instantes. Sí, digamos que existe la ley 811 de 2003, que es la ley de cadenas agrícolas y forestales. Bajo esa ley es que se está consolidando a nivel nacional el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis y del Cáñamo, que inicialmente pues estamos trabajando con 7 departamentos más, los cuales son Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca, Meta, Tolima y el eje cafetero. Con ellos estamos trabajando desde hace ya unos 4 años para poder consolidar ante el Ministerio de Agricultura el Consejo Nacional de la Cadena Productiva. Esperamos que este año lo podamos ya llevar a cabo, este reconocimiento por parte del Ministerio de Agricultura. William Calderón Aguilar, presidente de la Asociación Santandereana de Cultivadores de Cannabis, es nuestro invitado del día de hoy al Magazine de Noche. A ver, tocaba un tema usted que tiene que ver, pues, estamos en un estado de derecho, ¿no? Y que lógicamente pues hay unas normatividades, las licencias, con base a algunas situaciones y lógicamente estigmatizando todavía este proceso ya desde el punto de vista medicinal, desde el punto de vista industrial, y que pues a veces pues se distorsiona con lo que se queda evidentemente en lo recreativo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, cómo es ese proceso? ¿Quién regula? ¿Quién otorga esa licencia a quienes como cultivadores incursionas o están ya en ese proceso también del cultivo del cannabis? Bueno, claro que sí. Digamos que la regulación del tema del cannabis medicinal parte de la ley 1878 de 2016. Esta ley, digamos que lo que permite es que personas o empresas puedan sacar una licencia para que ellos puedan o cultivar o transformar o investigar y comercializar con cannabis y cáñamo. Estas licencias las otorga en la parte de cultivo, las otorga el Ministerio de Justicia. En la parte de transformación las otorga el Ministerio de Salud, ¿sí? Y para que una persona o una empresa pueda acceder a este tipo de licencias, tiene que cumplir con una serie de requisitos que realmente son bastante estrictos, y también tiene que hacer una serie de pagos para que el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Salud puedan analizar la viabilidad de otorgarle o rechazarle la licencia a la persona o al empresario. ¿Estas licencias se otorgan por plantas, por terreno, por área? ¿Cómo es el mecanismo para precisamente que sea el Ministerio de Justicia que otorgue esa licencia a quien está como cultivador o a quien quiere incursionar precisamente en el cultivo? Ok, bueno, digamos que hay
quiero plantear dos diferencias importantes en este tema de las licencias. Uno es el tema de los pequeños cultivadores y los grandes cultivadores. Los pequeños cultivadores, digamos que tienen un límite para el cultivo. Ellos no pueden exceder, por ejemplo, de 1 hectárea de cultivo de plantas de cannabis medicinal. Sin embargo, por ejemplo, ya los grandes cultivadores, ellos sí pueden, digamos que, exceder la hectárea y no tienen una limitación como tal. Lo que pasa es que en la industria del cannabis, la limitante como tal es la inversión, ya que, digamos que para poder implementar un proceso de cultivo de cannabis requiere una gran inversión. Voy a poner un ejemplo de 1 hectárea. Para 1 hectárea, que se monte un proceso productivo de cultivo de cannabis medicinal, que eso requiere de un invernadero y una implementación en tecnología para que el cultivo pueda funcionar. Más o menos la inversión que se debe hacer para el tema farmacéutico por hectárea son 1.000 millones de pesos. Entonces, no cualquier persona tiene ese dinero para invertir en un proceso de cultivo de cannabis. Ahora, quiero hacer también otra aclaración que precisamente la plantea el Ministerio de Justicia, y es, por ejemplo, en el tema de los cultivos. Hay cultivos de cannabis psicoactivo y hay cannabis de cultivo no psicoactivo. Los cultivos de cannabis psicoactivo son aquellos cultivos en donde, digamos, el porcentaje de THC, el THC es la molécula que genera la psicoactividad, entonces ese porcentaje es igual o superior al 1%. Entonces allí hay un cultivo psicoactivo, pero si el cultivo de plantas está por debajo del 1% en THC, es un cultivo de cannabis no psicoactivo. Y para cada una de estas categorías hay unos requisitos específicos y también hay una inversión específica. Ese mismo control que hace el ministerio, como usted lo manifiesta, precisamente con que no se distorsione de pronto, que se quede en el mercado del narcótico, que se quede en que la esencia de lo que se busca del mercado, de llegar a la industria, de llegar a la medicina, en fin, todo lo pertinente es algo importante para resaltar, ¿no? Sí, claro, digamos que el gobierno lo que quiere es generar una trazabilidad desde la semilla hasta la poscosecha, para que, digamos, que haya un control estricto y una trazabilidad en el proceso que permita que realmente esto que se está produciendo vaya al mercado medicinal y no se desvíe, por ejemplo, en el mercado ilegal. Entonces, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Salud han desarrollado una serie de plataformas para que los empresarios puedan hacer los reportes de todo lo que están desarrollando en sus procesos productivos, tanto de cultivo como de transformación. Y digamos que el Ministerio de Justicia, en conjunto con la Policía Nacional, ellos pueden desarrollar visitas sorpresas a los predios para verificar que efectivamente lo que está reportando el usuario, el empresario, el licenciado, sea real. Si en algún momento llegasen a encontrar alguna irregularidad en esa visita, simplemente se hace el reporte y el empresario puede correr el riesgo de perder su licencia de cannabis. Tenemos aquí en Santander o en Colombia grandes cultivadores de cannabis de cáñamo. Al principio sí, al principio llegaron empresas canadienses a hacer inversión en la industria del cannabis y del cáñamo, más que todo aquí en el cannabis en Colombia. Sin embargo, digamos que lamentablemente la industria del cannabis en Colombia no ha podido progresar como lo esperaba, debido a que, digamos que en el tema regulatorio han habido muchas irregularidades y cuellos de botella que impiden que los empresarios puedan avanzar en sus procesos productivos, generar procesos comerciales amplios, desarrollar procesos de exportación, generación inclusive de los mismos productos. Entonces,
Digamos que realmente en Colombia los empresarios de la industria del cannabis se han visto muy limitados y no han podido surgir. Inclusive hay casos ya, de hecho aquí en Santander, en donde empresarios que empezaron hace algunos años hoy en día están quebrados, hoy en día están cambiando de modelos de negocio, hoy en día están liquidando sus empresas debido a estos factores que acabo de mencionar del tema regulatorio. A ver, doctor William, como referencia pues tenemos al Canadá, ¿no? Y que lógicamente, pues donde tengo entendido que donde más se ha regulado, donde más el Estado a través de ciertas normatividades, pues lógicamente ha permitido el que se realce este mercado desde el punto de vista industrial y medicinal. Cuando hablamos, y haciendo un parangón, precisamente pedagógicamente, cuando hablamos por ejemplo de la hoja del tabaco, y en el caso de la semilla del cannabis, también hay alguna variedad propia que podemos diferenciar entre ese cannabis recreativo que llega pues, a ser ilegal, el narcótico, o también tenemos una semilla especial precisamente para evocarla hacia eso, la parte medicinal. Sí, claro que sí. Digamos que actualmente hay variedades o genotipos de la planta del cannabis que han sido trabajados para que ellos, por ejemplo, La parte de genética. sí, se especifiquen en producir cierto tipo de cannabinoides, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí en Colombia se dividió, se categorizó el cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo. Debido a ello, aquí hay diferentes tipos de genéticas que, por ejemplo, producen un porcentaje de THC igual o superior a 1% y hay otras que no alcanzan el 1%. Entonces, digamos que, por ejemplo, esas variedades de cannabis no psicoactivo sirven para tratar patologías como, por ejemplo, epilepsia refractaria, que es una enfermedad, una patología que le da principalmente a los niños y a las niñas y que, digamos que el componente que genera el efecto medicinal y que ayuda a tratar ese tipo de patologías es el CBD. Y este CBD es un cannabinoide que se especifica en generar un proceso medicinal. Ahora, por ejemplo, el THC también tiene propiedades medicinales, pero también a su vez tiene propiedades psicoactivas. Entonces, por ejemplo, para los niños que sufren de epilepsia refractaria, el THC no les cae bien. Entonces, para eso se cultivan y se transforman variedades o genéticas específicas no psicoactivas para tratar ese tipo de patologías. Tal vez si hacemos remembranza, doctor William, tal vez de nuestros más antiguos, más viejos, pues aplicaban caseramente el famoso chirrinche o el aguardiente y le introducían ahí las ramas de marihuana para el reumatismo, para una copita y lógicamente friccionar allá la parte afectada del brazo o la pierna, ¿no? Sí. Si es un poder también que tiene desde el punto de vista medicinal. Así que caseramente, como se dice, sin ese proceso investigativo, sin ese proceso de laboratorio, en fin, que es lo que a donde debe llegar, ¿no? Todo el proceso de la cadena productiva. Claro que sí, digamos que el cannabis Es decir, aquí ancestral. ha tenido un uso ancestral, digamos, un uso tradicional, en donde, claro, digamos que en algunas familias se solía usar, por ejemplo, como lo mencionabas, con alcohol macerado, y eso ayuda, por ejemplo, a reducir la inflamación y a reducir el dolor. Entonces, claro, en muchas familias se solía o se suele utilizar este tipo de medicina artesanal porque realmente es muy buena. Se está haciendo un trabajo investigativo, por ejemplo, usted que está vinculado con la Universidad Industrial de Santander, pero a su vez que está liderando también todo este proceso a través de la asociación, se está haciendo, la academia está vinculada precisamente ya en esa etapa de investigación, ya en la parte medicinal, en la misma industrial. Bueno, digamos que actualmente se están desarrollando diferentes alianzas entre la Universidad Industrial de Santander y otras organizaciones para empezar a generar procesos productivos alrededor del cannabis y el cáñamo. Sin embargo, desde el año 2023, en la Universidad Industrial de Santander, se lanzó el primer diplomado de cultivo de plantas de cannabis medicinal.
Esto con el objetivo de también poder generar un proceso pedagógico dado por una universidad pública muy reconocida y muy importante en el departamento, que pudiera dar unos principios y unas bases para que las personas que estuvieran interesadas en incursionar en el tema del cultivo lo pudieran hacer con un manejo técnico, ¿sí? Y de esta manera, digamos que se lanzó la primera cohorte del diplomado en el 2023 y este año lanzaremos la segunda cohorte para seguir con ese proceso pedagógico en el departamento, porque vemos que realmente se necesita. A ver, una pregunta suelta, pero que tiene que ver con el mismo tema. ¿De dónde, cuándo se inmiscuye William David Calderón Aguilar en todo este proceso hasta ser ahorita el presidente de la Asociación de Cultivadores de Cannabis? Bueno, digamos que este proceso yo lo comencé hace mucho tiempo. Realmente yo empecé desde el activismo canábico y en ese proceso del activismo canábico conocí las propiedades medicinales de la planta del cannabis. Yo pues digamos que soy asmático de nacimiento y me di cuenta que el cannabis generaba unos beneficios para tratar ese tipo de patologías como lo es el asma. Entonces a partir de ahí me empecé a motivar un poco por este tipo de temáticas. Me empezó a apasionar muchísimo el tema. Luego, después de que salí de la universidad, estudié una maestría en cultura y drogas, entonces allí también pude ver un poco más desde la academia el tema del cannabis, y desde allí me di cuenta que era importante impulsar este tipo de iniciativas porque entendí que le podría beneficiar a muchas personas, entendí que pues hay un estigma y que eso es una limitante para que algunas personas puedan acceder, por ejemplo, a la medicina. Entonces, digamos que a partir de todas esas situaciones decidí seguir en el proceso del cannabis aquí en el departamento y en el país, y pues con un grupo de personas decidimos, por ejemplo, crear la Asociación Cannabis Santander para poder brindar, por ejemplo, una pedagogía en torno a la planta del cannabis y que personas que quizás tienen el interés por conocer más de la planta lo puedan hacer, obviamente con un respaldo científico y teórico. Me decía precisamente alguien referente a que también desde el punto de vista médico, cuando ese profesional de la salud, pues el paciente acude y ve el médico que hay un producto a través del cannabis que puede mejorar esa patología de ese paciente, pues la EPS debe suministrarlo a petición, a formulación del médico, a ese paciente. Sí, claro que sí. Una norma nueva, qué sé yo. Sí, digamos que ya el cannabis medicinal está incluido en el Plan Obligatorio de Salud, el POS, y digamos que ya se puede tratar cierto tipo de patologías o dolencias con cannabis medicinal. Ahora, lo que nos hace falta es poder también generar campañas de educación, campañas pedagógicas para el personal de la salud, para que ellos comprendan un poco más acerca del cannabis, los cannabinoides, el sistema endocannabinoide, formulación médica con cannabis, y de esta manera pues puedan, digamos que, formularle cannabis medicinal a aquellas personas que lo necesitan. Porque tengo entendido que hay unos productos que todavía en algunas patologías no se formulan o porque no se fabrican acá en el proceso de laboratorio, ¿no? De algunos que están ya fabricando esos productos, toca importarlos y lógicamente pues es una parte de acudir a la parte médica, pero los productos importándolos. Claro, digamos que, bueno, la industria del cannabis medicinal aquí en Colombia es incipiente. Si bien es cierto que ya hay algunos productos que se pueden encontrar en farmacias, digamos que son productos muy limitados, ¿sí? Y muchas veces, como tú lo mencionas, son productos que también vienen del exterior y eso hace que el precio se suba un poco. Entonces, lamentablemente, no todas las personas pueden acceder a este tipo de medicamentos.
Entonces lo que estamos haciendo también precisamente con la cadena productiva es tratando de desarrollar alianzas estratégicas para que las empresas puedan generar procesos productivos desde lo local y que digamos que de esta manera se puedan generar productos aquí en el país de buena calidad, eficientes y seguros, pero también con costos asequibles para las personas que lo necesitan. A ver, se preguntará más de un televidente, ¿es rentable, así como cuando hablamos de otros productos, es rentable invertir, hacer parte de esta cadena productiva del cannabis? Bueno, realmente sí puede llegar a ser rentable siempre y cuando la persona, digamos, que sepa del negocio, porque realmente a partir de la regulación del cannabis medicinal se generó como una muy grande expectativa. Las personas decían inclusive que esto era el oro verde y que podía llegar a volver millonarios a muchas personas, pero realmente no fue así. Muchas personas se metieron sin saber del negocio del cannabis, invirtiendo, y realmente hoy muchas de esas personas están en la quiebra, porque se dejaron, digamos que, se dejaron ilusionar con una propuesta de oro verde, no sabían del cannabis, no sabían cómo funcionaba la industria, quizás nunca habían cultivado una planta de cannabis, y pues lamentablemente hoy en día muchos de ellos están en la quiebra. Para ese proceso investigativo, ya de elaboración a través de esa materia prima de producto, ya sea en la medicina, en la parte médica o en la parte industrial, ¿tenemos suficiente para que toda esa cadena productiva, pues lógicamente no se estanque, que esos piñones pues sigan ese proceso? Sí, digamos que ahorita estamos trabajando en conjunto con los departamentos que hacen parte del Consejo Nacional de la Cadena Productiva para que aquellos empresarios que aún están tratando de sobrevivir, tratando de desarrollar sus procesos productivos, se les pueda apoyar, se les pueda fortalecer sus procesos productivos, se les pueda, digamos, hacer un acompañamiento, se les pueda brindar un respaldo para que realmente puedan avanzar, puedan sacar sus procesos productivos y comerciales adelante, y que también haya un apoyo del gobierno nacional. A ver, doctor William, tengo entendido que como usted lo manifiesta, pues se viene socializando, se viene haciendo unas tareas pedagógicas en todo lo que es precisamente a quienes hacen parte de la asociación y el público en general, en fin, todo lo que tiene que ver con este tema. Tengo entendido que este fin de semana pues se viene programando una actividad que tiene como fin precisamente eso. Bueno, digamos que lo que pretendemos desarrollar este sábado 31 de mayo son dos actividades que se complementan. Uno es la Marcha Mundial por la Liberación del Cannabis, y al terminar la marcha vamos a desarrollar un circuito canábico en donde se van a desarrollar charlas académicas en la parte medicinal, en la parte industrial, en la parte también de reducción de riesgos y daños, en el consumo del cannabis, también en la parte de autocultivo, para que las personas, digamos, que participan en esa marcha puedan conocer un poco más acerca de la planta. Adicionalmente, van a haber algunas presentaciones culturales, van a haber eventos deportivos, artísticos, van a haber también exposiciones comerciales de algunas empresas y emprendimientos afines a la industria del cannabis y del cáñamo, y también va a haber una actividad muy bonita que es la regalatón de semillas y de plántulas para las personas que quizás quieran aprender sobre el cultivo de la planta del cannabis. Esto me dice que es una marcha y termina en la UIS, ¿tengo entendido? Terminamos en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, y allí es donde vamos a desarrollar el circuito canábico. ¿Qué horario? ¿Me recuerda el horario que se va a realizar esta actividad? Bueno, la marcha comienza a la 1 de la tarde, va a comenzar en la Fuente del Agua de la Puerta del Sol. Allí se va a hacer la concentración hasta las 3 de la tarde, y luego se pretende llegar a las 4:20 a la entrada de la Universidad Industrial de Santander, y allí vamos a desarrollar el circuito canábico que va más o menos hasta las 11 de la noche.
Para clarificar, no es, hoy está de moda las protestas, no es de protesta, no es de circunstancias que a veces pues ponen en riesgo muchas cosas, sino que es, como usted lo dice, más socializar, más que todo desde el punto de vista pedagógico, en fin, ¿no? Para clarificar esa situación, ¿no? Claro, claro que que es a sí. nivel terráqueo, a nivel mundial. Claro que sí. Digamos que lo que queremos es mostrarle a la sociedad que la marihuana o el cannabis no solamente es para fumar, que hay una serie de beneficios y propiedades a nivel medicinal, a nivel industrial, a nivel nutricional, a nivel psicoterapéutico, inclusive a nivel ambiental, que las personas pueden conocer y digamos que de esa manera, digamos que se va reduciendo el estigma que hay alrededor del tema, ¿sí? Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que el estigma que hay frente a la planta y a los usos y a los usuarios es directamente proporcional al desconocimiento que la persona tiene sobre la planta. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos educando, vayamos generando pedagogía, la persona va abriendo su perspectiva sobre la planta, la va conociendo un poco más y el estigma se va reduciendo. En ese proceso, ¿cómo está Colombia comparado con Sudamérica, en otros países? ¿Cómo estamos? Pues realmente Colombia... En esa tarea, el investigativo, el cultivo, la industrialización, la parte médica, en fin, ¿cómo estamos? Bueno, realmente Colombia ha sido un país pionero en el tema medicinal. Desde el año 2016 se generó la regulación de la parte medicinal. Digamos que en el tema productivo ha estado un poco lento, en la parte investigativa ha avanzado también un poco. Sin embargo, pues digamos que tengo que reconocer que otros países empezaron un poco más tarde, como por ejemplo el Ecuador, y hoy en día ese tipo de países ya llevan una ventaja sobre Colombia. ¿Por qué? Porque digamos que aquí han habido dificultades en el tema regulatorio que ha impedido que los empresarios puedan avanzar como lo querían. Entonces en Ecuador no está pasando eso y en Ecuador ya digamos que la industria ha evolucionado mucho más que la industria aquí en Colombia. Eso no quiere decir que Colombia no tenga la oportunidad para seguir avanzando. Sí, sí lo puede hacer, pero en la medida en que los empresarios y la cadena productiva y el gobierno nacional y también los gobiernos locales nos pongamos de acuerdo para apoyar este tipo de iniciativas productivas, dejar el estigma a un lado y poder sacar adelante la industria que realmente puede llegar a dar muchos beneficios, no solamente en el territorio, sino en todo el país. Puede llegar a generar un aporte significativo al desarrollo local, puede llegar a generar también muchos puestos de trabajo, aporte al Producto Interno Bruto. Entonces, y además que Colombia, pues digamos que lamentablemente durante mucho tiempo ha participado en el mercado ilegal y Colombia ha sido reconocido por ejemplo, en este caso, por producir cannabis ilegal de calidad. Entonces, si ya se da eso desde el mercado ilegal, Colombia podría tener un gran potencial para producir cannabis de gran calidad, pero todo bajo un esquema legal, ¿sí? Entonces, pues bueno, es una apuesta que se puede llegar a mirar para Colombia, entendiendo que Colombia, digamos que ese tipo de propuestas pueden ayudar a que el país progrese un poco más. La parte farmacéutica, la parte de laboratorios, ¿se viene interesando por este renglón de lo que tiene que ver la parte médica del cannabis? Sí, digamos que el cannabis es una sustancia que ayuda a tratar, a controlar diferentes tipos de patologías. Y digamos que ahorita hay muchas investigaciones que están tratando de validar, por ejemplo, esa acción médica que no la tienen otro tipo de medicamentos, ¿sí? Además de que el cannabis es una sustancia, en términos médicos, bastante segura. Por ejemplo, hasta el día de hoy no se ha podido comprobar científicamente una muerte por sobredosis de cannabis, a diferencia de otro tipo de medicamentos como los opiáceos, que generan miles de muertes al año, ¿sí? Entonces, el cannabis es una medicina eficaz, es segura y de calidad.
Pues doctor William David Calderón Aguilar, a usted como presidente de la Asociación de Santander de Cultivadores de Cannabis, ¿dónde se puede obtener mayor información referente precisamente a este tema? Bueno, pueden visitar la página, tenemos en redes, en Instagram, en Facebook, Asociación Cannabis Santander. También estamos aquí en Santander ubicados, estamos digamos que tenemos una oficina de atención al público, entonces las personas pueden acercarse, pueden ir a consultar un poco acerca de la industria del cannabis medicinal. ¿Tenemos una parte física, una oficina física? Sí, está ubicada en la carrera 24-1030 en el barrio San Francisco. Allí las personas se pueden acercar a conocer un poco más acerca de la industria del cannabis y del cáñamo en Santander. Todo lo que tiene que ver con literatura referente a este tema, en fin, todo lo pertinente. Pues doctor William, nuevamente muy formal el que nos haya acompañado hoy en el set del Magazine de Noche. Reiteremos entonces esa invitación a quienes estén interesados, a quienes hacen parte, en fin, todo lo pertinente para esta actividad este fin de semana y lógicamente para palparnos, incursionar más en este tema referente al que hemos tratado en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias Luis Eduardo por la invitación y claro que sí, muy cordialmente invitados todos y todas a participar de este evento que se va a desarrollar el 31 de mayo a partir de la 1 de la tarde en la Fuente del Agua de la Puerta del Sol. Los esperamos. De igual forma, ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose en la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, agradecerle a los diferentes sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta parrilla de programación y vaya ese cordialísimo saludo. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros, mañana estaremos con otros temas, con otros invitados, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.